Con más de 12 años de trayectoria en HR Ratings, ha ocupado diversas posiciones ejecutivas, como director de instituciones financieras y productos estructurados. Es licenciado en Administración Financiera por parte del TEC de Monterrey y tiene una maestría en Administración de Empresas por la Tuck School of Business de Dartmouth. También es Chartered Financial Analyst, es decir, CFA, y Six Sigma Black Belt. El director general de HR Ratings, Pedro Latapí, en Milenio Negocios. Bienvenidos a Milenio Negocios. El día de hoy nos acompaña Pedro Latapí, director general de HR Ratings. Hola, Ilana, también. Gracias por acompañarnos a las dos. A ver, ya pasaron los primeros 100 días de Trump y estamos haciendo un cierto recuento de lo que ha sucedido, porque ha sido un subir y bajar bastante interesante. Ahorita, fuera del aire, hablábamos incluso de los mercados, ¿no? O sea, no sabemos si vamos a estar hasta arriba, hasta abajo y en qué minuto esto puede cambiar. Entonces, realmente, ¿cuál es el impacto en la economía que ustedes han visto, tanto en Estados Unidos como en México, de estos primeros 100 días? Claro, no, y antes que nada, muchas gracias por la invitación. A las dos siempre es un gusto. Los primeros 100 días yo les diría, si hay una palabra para definirlos, es volatilidad, ¿no? Realmente estamos viendo volatilidad a nivel mercados, estamos viendo volatilidad a nivel incertidumbre política, a nivel decisiones, pero todavía pareciera muy temprano para hablar de un efecto económico, ¿no? Por ejemplo, hoy vimos los primeros datos de inflación, ¿no? Después del anuncio ya del tema de aranceles, tarifas, y realmente todavía no se empieza a ver, ¿no? El tema de crecimiento, si bien viene en una desaceleración, tanto en la parte de México como en Estados Unidos, tampoco está todavía tan marcado. Entonces, pareciera que estos 100 días, otra vez regresamos al tema, es un poco volatilidad, es incertidumbre, ciertamente, y lo que es un hecho es todavía no esperamos que esto pare. Justo esta semana hubo otro ajuste en este ir y venir entre Estados Unidos y China, que mostró un sub y baja en los mercados en automático, ¿no? Entonces, a ver, y hace 2 semanas antes ustedes habían sacado un estudio de que no estaban viendo una recesión en Estados Unidos, sino que más bien iba a ser crecimiento poco, pero crecimiento. Entonces, este ir y venir de nuevo con China permite tener una mejor perspectiva de no recesión en Estados Unidos o no, porque eso evidentemente nos afectaría a nosotros. Claro, no, ciertamente cambia completamente a la semana anterior, ¿no? Digo, y recordando, Estados Unidos, antes de todo este tema, antes de los primeros 100 días, el nivel promedio de tarifas era de 5%, ¿no? De importación en las importaciones de Estados Unidos. Después de todos los anuncios y en el máximo de los anuncios, llega hasta un 40% en el agregado, ¿no? Entonces, cambia completamente el escenario y ahora regresamos a que con el anuncio del día de ayer, otra vez estamos en niveles de 15% de importaciones. Entonces, ciertamente es algo que tiene un impacto directo, ¿no? Tiene un impacto, yo les diría en 2 cosas. Uno, directamente en la parte de crecimiento, ¿no? En la parte de importaciones, manufactura, actividad económica. Y 2, también el tema de certidumbre, que muchas veces el tema de certidumbre o incertidumbre puede ser tan fuerte como realmente el día a día de la economía. A ver, en este escenario, y me imagino que no obedece al escenario, que bueno, porque si no sería también una locura, pero quiero hablar de la expansión, de este anuncio de la expansión de sus oficinas en Estados Unidos, un mercado que ya está lleno de calificadoras internacionales. ¿Por qué este movimiento y sobre todo qué representa para México con la cercanía de un país y otro? Claro, mira, yo les diría, estamos muy contentos, ¿no? Con esta expansión. A final de cuentas llevamos ya pues 17, 18 años en el mercado mexicano atendiendo entidades mexicanas. Desde hace ya más de 10 años también tenemos la autorización en el SEC para algunos tipos de activos en Estados Unidos. Entonces yo les diría, esto es reflejo de la evolución que HR ha tenido, ¿no? Y de todavía, aunque es un mercado ciertamente muy competido, siempre, o parece que siempre hay espacio para alguien que quiera hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, en Estados Unidos estamos abriendo una oficina en Miami, o bueno, de hecho ya tiene un año de aperturada, y un poco aprovechando este mismo tema de servicio, de hacer bien las cosas, de ser muy transparentes, de reportes completos, metodologías completas, y yo les diría, por el momento, pues el mercado nos está ayudando por allá. Estábamos hablando de crecimiento y pongo recesión entre comillas justamente por lo que decías para México, pero ¿qué tienen previsto para 2025 en México? Es decir, ¿qué riesgos pueden cambiar esta previsión? Porque ya ajustaron el dato hace un mes.
¿Qué viene para 2025? ¿Qué podemos esperar? Entendiendo la incertidumbre, sobre todo, ¿no? Claro. No, miren, yo ahorita, o el dato que traemos en HR Ratings es un crecimiento de 0.6, ¿no? Ciertamente, y tuvimos conversaciones hace 2 semanas, este dato parecía que era muy hacia el alza, ¿no? Esta semana yo les diré el dato para estar en línea, ¿no? Pareciera que va a estar cercano a eso. Entonces, ante un ambiente de tanta incertidumbre es complicado. ¿Cuáles son los factores que nos pueden, a final de cuentas, afectar ese crecimiento? Uno, el contexto global, ¿no? Ese ciertamente pudiera ser algo que tiene un impacto directo. 2, también, mucho depende de la misma dinámica de la economía mexicana, ¿no? Dinámica desde el punto de vista de confianza del consumidor, desde el punto de vista también de manufactura, que estamos viendo, todavía no se ven los datos a la baja, o tan marcados a la baja, pero estamos empezando a ver algunas señales de debilidad. Y tercero, también el tema gubernamental, ¿no? El desempeño en términos de recaudación e ingreso, que ha sido mejor a lo esperado, y también el tema del gasto, ¿no? Y el déficit público. Okay. La calificación que otorgaron a México, la ajustaron el año pasado a BBB con perspectiva negativa, y esto fue en noviembre. Y quiero un poco ahora, pensando en estas expectativas o perspectivas de las que ya te preguntaba, Ilana, un poco aterrizarlo más. O sea, ¿qué están viendo? ¿Qué tanto podría ajustarse esa calificación crediticia? ¿Cómo están? Justo ahora decías, la semana pasada discutíamos, pero ahora parece que sí va en línea, ¿no? La perspectiva de crecimiento. Entonces, ¿cómo estas cosas tan finas pueden cambiar el proceso ya de la parte crediticia? Claro, de la calificación. Nosotros tenemos la calificación triple más perspectiva negativa. Como bien dices, en noviembre fue cuando se asignó esta perspectiva. Y se asignó en base a lo que estábamos esperando de un año muy volátil, ¿no? Okay. Para 2025. Eso fue una de las principales razones. Y segundo, también, la asignación viene de la mano de cuál iba a ser el comportamiento de las finanzas públicas en México. Principalmente el tema del déficit, ¿no? Recordando 2024 en términos de déficit fue un año extraordinario, ¿no? Donde desde el principio del año comenzamos a ver un gasto público más acelerado del que hubiéramos estimado, ¿no? Sí. Entonces, realmente yo les diría, esos eran los factores, ¿no? Los factores clave eran esos dos. ¿Y por qué eran los dos factores clave? Porque recordemos que también impacta directamente a la principal métrica que vemos, que es deuda neta PIB, ¿no? Cómo lo impacta a través del crecimiento en el PIB y cómo lo impacta la otra parte de la moneda, pues en el tema de justamente si tienes un mayor déficit o un mayor gasto, vas a tener que tener mayor endeudamiento. Me sigo con los riesgos y con la incertidumbre, pero por temas como la reforma al Poder Judicial, es decir, ¿qué señales les preocupan más a ustedes desde la perspectiva de una calificadora? O sea, ¿cómo afecta en un momento dado este tipo de cambios? Claro, yo les diría, y hablando de HR Ratings, ¿no? ¿Cómo son las calificaciones, las metodologías? Son calificaciones muy basadas en números. O sea, el fact es lo que... O sea, siempre hay un contexto de ruido, ¿no? Y siempre hay un contexto de dato duro. Entonces, regresando un poco a estos temas, ¿no? Donde hay mucho ruido, se puede generar ciertamente incertidumbre política, incertidumbre económica. ¿Cuándo es cuando impacta la calificación? Cuando ese ruido se convierte directamente en algún dato negativo, ¿no? Por ejemplo, una caída fuerte en inversión extranjera directa debido al contexto judicial o al contexto de reformas o al contexto simplemente político, ciertamente puede llegar a tener un impacto, ¿no? Ahora, si regresamos a cuáles son los datos que estamos viendo, todavía la verdad es que no hay muchos, no hay mucho dato debido a que la inversión extranjera directa, yo les diría, tampoco no es una inversión extranjera récord, ¿no? Como también, digo, y regresándonos al otro lado, cuando todos hablábamos del nearshoring, ¿no? Parecía que el nearshoring cambiaba México y todo. Nos decían, oye, ¿cuándo vas a subir la calificación?
cuando eso se refleja en inversión extranjera directa. Llevando esto un poco a las calificaciones de estatales y más locales, ahora decías algo que es muy clave, que es la inversión extranjera directa y los datos y cómo se reflejan. ¿Hay algo que hayan visto en la parte local en donde digas, acá sí ya estamos viendo datos que afectaron algunas de las calificaciones o podrían afectarlas? Y si sí, en ese caso, ¿cuáles son o en dónde están? Claro, no, yo les diría el comportamiento de la finanza pública a nivel estatal y municipal ha sido muy, muy extraño, ¿no? Y lo digo extraño en el sentido que desde que pasó la Ley de Disciplina Financiera hemos visto un mucho menor endeudamiento de los estados y municipios frente a lo que habíamos visto en periodos anteriores. Entonces, esto nos ha llevado, digo, lo ven en los datos que son públicos, por ejemplo, de HR y del resto, ahora sí que de todo el gremio, las calificaciones de estados y municipios han tenido una tendencia a la alza, ¿no? Entonces, por ejemplo, el año pasado, más en un año electoral donde todas las administraciones tienen que cerrar sus ejercicios fiscales, parece que no toman deuda, ¿no? Analizan sectores como energía, infraestructura, vivienda, pensando en esto, ¿qué sectores ven con más riesgo para los años que vienen? ¿En qué sectores debemos poner más atención? Obviamente entendiendo, como dices tú, los números y cómo se reflejan los números, pero ¿en dónde tenemos que poner para los siguientes años la atención? Claro, yo les diría ciertamente en los sectores que puedan ser impactados por una renegociación del Tratado de Libre Comercio, son los sectores que ahorita estarán muy en la mira de cuál es la nueva configuración, ¿no? Hablando directamente, el sector automotriz, por ejemplo, es un sector que estamos evaluando, sector manufactura en general, sector construcción también, yo les diría, depende o va muy ligado de la mano de simplemente la actividad, y sectores que yo les diría estamos o hay que poner atención, pero más bien seguramente cambiarán las reglas del juego. Energía, ¿no? Energía parece ser un sector que puede cambiar, ¿no? O que va a ser un cambio en términos de tendencia. Yo no les diría necesariamente a la mala, ¿no? Parece ser que puede ser un sector que puede salir, sí, muy interesante y muy favorecido, ¿no? Por estos cambios. Entonces yo les diré, ese es un poco el view, ¿no? Con eso cerramos. Pedro, muchísimas gracias por haber estado con nosotras en Milenio Negocios. No, muchas gracias a ustedes. Siempre es un gusto. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Nos vemos la próxima.